San Mateo o San Leví, hijo de Cleofás, apóstol. Para hablar de este santo amigo espiritual, voy a utilizar la Sagrada Escritura, las fuentes documentales que son los mismos evangelios. El apóstol Mateo es conocido en los evangelios con el nombre de Leví, en el evangelio según San Marcos y en el evangelio según San Lucas. Aparece en el siglo I, es uno de los apóstoles de Jesús y en Israel. Miremos la imagen de este hombre de Dios. De Mateo me llaman la atención la historia de Leví, la vocación de Leví al ser llamado por Cristo y la predicación de Leví como escriba del reino de los cielos. La historia de Leví es una historia impresionante porque Leví ha sido convertido por el amor de Dios. ¿Quién no se conmueve, por ejemplo, San Pablo, que se convierte de perseguidor a los cristianos a perseguido por ser cristiano? ¿O qué tal el caso de San Agustín de Hipona, que está buscando la verdad en las distintas corrientes filosóficas de la época y lo encuentra en Cristo? Así es el caso de Mateo. Buscaba riquezas en las cosas de este mundo. Todos sus estudios, porque había sido un hombre preparado, escriba, había estudiado las Sagradas Escrituras y ahora se había dedicado a recaudar impuestos para buscar riqueza, para ser un hombre rico, millonario. Y se deja encontrar por Jesucristo. Y Cristo le muestra su verdadera riqueza, que es Dios. Así como Agustín fue llevado a la verdadera sabiduría, así también Leví va a ser llevado a la verdadera riqueza. Su única riqueza será nuestro Dios. Segundo punto, la vocación de Leví. Según los evangelios, ahora sí vamos a mirar estas citas bíblicas. Mateo 9, 9 al 13. Marcos capítulo 2, versículos 14 al 17. Y Lucas capítulo 5, versículos 27 al 29. Se va a encontrar en estos textos el nombre Leví. Solamente en el Evangelio de Mateo se va a presentar como Mateo. También es bonito ese nombre, es el don de Dios, el regalo de Dios significa. En cambio, Leví significa que su vocación, su realidad es ser llamado a ser santo, que Dios sea su única riqueza. Ciertamente nos cuentan los evangelios que Leví fue un publicano y un recaudador de impuestos en Cafarnaúm. Y pues tenía mucho dinero. Pero nos cuentan estos testigos primeros que Leví lo dejó todo al ser llamado por Jesús. Y solo bastó una palabra: sígueme. En la lógica de los enamorados, a veces hay dos palabras. Por ejemplo, te amo, o eres muy linda, o una mirada llena de ternura, de amabilidad, de sonrisas, bastan para seguir al amado. Mateo le bastó la palabra sígueme. Pero ese sígueme de Jesús recuerda a Leví su vocación, su realidad, que él es un ser humano llamado
a la santidad, que lo que está viviendo, el hecho de recaudar dinero, el hecho de desordenar sus deseos, el hecho de vivir en apariencias, eso no indica su nombre. Su nombre indica a optar por su única riqueza, que es de Dios, a ordenar sus deseos. También el sígueme de Cristo, de Dios, reconstruye a Leví, lo reconstruye a vivir realmente su ser. Muchas veces vivimos traicionando lo que somos y nos olvidamos de que estamos llamados para tener una vida con sentido en Dios, con ese sentido de que Dios sea nuestra fuerza, nuestra fortaleza, que Dios recupere lo más puro que hay en nosotros. Tú eres capaz de transmitir alegría, tú eres capaz de ser pura, tú eres capaz de hacer el bien. La otra enseñanza es la predicación de Leví. Ciertamente nos comentan los primeros estudiosos que Leví predicó a sus paisanos y lo hizo en su lengua, y también se cuenta que dejó un evangelio escrito, y en él se asocia al nombre de San Mateo. Allí muestra su capacidad de ser escriba, y ahora ya convertido en escriba del reino de los cielos, porque había escuchado, había oído a Dios, a Cristo que lo habló. Y muestra ahí el género literario que lo llamamos como quiasmo. Está compuesto por 5 partes. Primero, el sermón del monte. Segundo, el sermón misionero. Tercero, el sermón parabólico. Cuarto, el sermón eclesiológico. Quinto, el sermón escatológico. Miremos a San Mateo. Queridos hermanos, nos comprometemos a oír a Cristo, a ser sus seguidores de Él, para convertirse en escribas del reino de los cielos, para convertirse en un niño del reino de los cielos, en un joven del reino de los cielos, en una familia del reino de los cielos. San Mateo o San Leví ruega por nosotros.